Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy vamos a hablar sobre Alzheimer, por lo que me encuentro con el doctor Rafael Aranguis y el doctor Prudencio Lozano. Ambos son neurólogos de Clínica Dávila. Doctores, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, les cuento un poco la dinámica de lo que va a ser esta transmisión. Vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana y a medida que se vayan conectando nuestros pacientes, vamos a seguir con las preguntas en vivo. Desde ya, todos nuestros pacientes están muy invitados a enviar sus preguntas. Antes de eso, me gustaría partir con algo un poquito más genérico. Doctor Aranguis, ¿nos podrías explicar qué es el Alzheimer? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es un síndrome clínico, es un conjunto de signos y síntomas que se produce por una enfermedad degenerativa, es decir, que parte, neurodegenerativa, que parte en forma progresiva en el cerebro. La causa todavía no está completamente clara, pero se cree que se debe a que algunas proteínas que están dentro y fuera de las neuronas van plegándose, van adquiriendo una formación un poco atípica y forman algo que se llaman placas neuríticas y ovillos neurofibrilares. Pero en relación a los síntomas, se presenta como una enfermedad donde a las personas habitualmente, después de los 60 años, se les comienzan a olvidar algunas cosas que tienen que ver con algo que nosotros llamamos memoria episódica, y sobre todo memoria episódica reciente. Es decir, se da el fenómeno de que conservan muy bien los recuerdos de la infancia, pero empiezan a olvidar las cosas que han ocurrido en los últimos meses, en los últimos años, o desde que empezó la enfermedad en adelante. Eso haciendo progresivo hasta un punto en que afecta las actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Qué significa eso? Que la persona empieza a depender de otras para hacer algunas cosas, salir a comprar, pagar cuentas, usar la tarjeta de crédito, etc. Y posteriormente, aparte de la memoria, se van afectando otras funciones cognitivas. El lenguaje, la capacidad de comprender, la conducta, la capacidad incluso de reconocer caras. Pero esto no es algo que ocurra de un día para otro, como por ejemplo puede ocurrir en los accidentes vasculares, sino es algo que se va dando progresivamente. No es que la persona pierda la independencia en 2 o 3 meses, sino que se da en años. Perfecto. Bueno, entonces, después de esta introducción, vamos con las preguntas que nos han llegado. Doctor Lozano, Cecilia quiere saber cómo alguien se puede dar cuenta si es que esto es Alzheimer y no una demencia senil, por ejemplo. ¿Cómo podemos distinguir estas dos enfermedades? muy bien. Bueno, primero que nada, no es que sean dos enfermedades. El concepto de demencia senil es un concepto más antiguo, que no tiene mucho aval científico actual. Son conceptos como demencia senil o arteriosclerosis, que también la gente uno lo sigue escuchando. Son conceptos que ya quedaron en el pasado, ya no se ocupan en la literatura. Antes se veía demencia presenil o senil. Ahora, lo que sí es una entidad, como decía Rafael, una entidad clínico-patológica bien definida es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, no es que haya que distinguir entre una y otra, sino que probablemente lo que se reconocía como demencia senil, dentro de eso iban demencias por accidentes vasculares, por infecciones o por enfermedades sistémicas. Así que eso primero como aclaración. Lo otro, ¿cómo alguien se puede dar cuenta? Es una pregunta un poco amplia porque los síntomas iniciales de una enfermedad de Alzheimer son bien inespecíficos. Generalmente parte con, como decía Rafael, con trastorno de la memoria y de la memoria episódica, pero también hay síntomas premonitorios que pueden ser trastornos de la conducta, pueden ser trastornos de la personalidad, trastornos más de la esfera neuropsiquiátrica o derechamente psiquiátrica. Así que probablemente los síntomas premonitorios sean también los síntomas propios de otras enfermedades afectivo-emocionales, o sea, una depresión, un trastorno ansioso, un trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Pero podrían estar relacionados estos dos? O sea, como una depresión con un Alzheimer, por ejemplo. Sí, puede estar relacionado. Puede haber pacientes con Alzheimer con trastorno anímico. Todavía está en discusión, entiendo, Rafael, tú sabes más, sí, de que si la depresión es una condición que predispone a Alzheimer o no, o es un síntoma premonitorio de la enfermedad por este acúmulo de las proteínas. Pero claro, la depresión de la enfermedad es más frecuente, 18%, no es el Alzheimer. Entonces, no es que todas las personas con depresión tengan que tener miedo de tener una enfermedad de Alzheimer o una demencia. Pero sí es la principal causa de pseudodemencia, o sea, de pacientes que se puede interpretar como una demencia, pero que lo que hay detrás es un trastorno emocional. Eso es algo muy importante.
Sí, la verdad que todavía está en discusión si la depresión puede ser o no un factor causal de enfermedad de Alzheimer. Sí se sabe, hay algunos estudios que muestran que aquellos pacientes que han tenido episodios repetidos de depresión en el transcurso de su vida, efectivamente pueden tener más riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo. Pero también se ha visto que la depresión puede ser parte de algo que es como el prodromo de la enfermedad. A la vez que empiezan algunos síntomas cognitivos, pueden estos coexistir con depresión desde el inicio hasta todo el transcurso de la enfermedad. Hay que considerar que la depresión se produce en parte por déficit de neurotransmisores y en la enfermedad de Alzheimer, igual que cualquier enfermedad neurodegenerativa que produzca demencia, estos sistemas de neurotransmisores se ven afectados, por lo tanto la depresión es algo que es muy frecuente y va de la mano muchas veces durante el transcurso de la enfermedad. Perfecto, doctores, les cuento que ya se están conectando los pacientes, ya tenemos algunas preguntas en vivo. Isabel dice, hola doctoras, ¿el Alzheimer es una condición que afecte más a hombres o a mujeres? Es una condición que afecta un poco más a mujeres que a hombres, ¿no? A diferencia de otras condiciones como por ejemplo la demencia vascular o la demencia frontotemporal, que son un poco más frecuentes en hombres, en el caso de la enfermedad de Alzheimer sí es un poco más frecuente en mujeres. Por otro lado, Danita dice, hola doctores, ¿hay un examen específico que pueda decir si es que tiene Alzheimer? En el fondo, claro, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿En qué minuto yo voy al neurólogo y me dicen, sí, tienes Alzheimer? Sí, ahí Sí, tú hay una cosa que hay que dejar bien en claro, no hay ningún test de laboratorio ni ninguna evaluación neuropsicológica, es decir, un test aplicado que te pueda decir 100%, si tú tienes una enfermedad de Alzheimer o si más adelante te va a dar. Siempre para esto es fundamental la evaluación clínica. Un paciente puede tener un test neuropsicológico muy alterado y lo que tú quieras en las neuroimágenes o en los exámenes, pero si ese paciente todavía, a pesar de sus problemas de memoria, se desenvuelve en forma independiente, no necesita ayuda en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, uno, por temas de criterios diagnósticos, no lo puede clasificar como demencia en enfermedad de Alzheimer. Eso sí, existe otra condición que se llama deterioro cognitivo leve, que es previo a la demencia, que sí puede producir problemas de memoria, pero los pacientes todavía son independientes, no están en una etapa de demencia. ¿Cómo puedo saber yo si ese paciente que tiene una queja cognitiva tiene riesgo o no de hacer una enfermedad de Alzheimer? De varias maneras. Hay algunas banderas rojas que son banderas rojas clínicas que a uno le apuntan que ese paciente más adelante tiene más riesgo de hacer una demencia. Y también hay algo que se llaman biomarcadores, que pueden ser de líquido cefalorraquídeo o de neuroimágenes, que lo que buscan es si existe o no proteína tau y proteína amiloide ya depositada en el cerebro, que son biomarcadores que empiezan a alterarse hasta 20 años antes, 15 o 20 años antes de que uno haga la demencia por enfermedad de Alzheimer. No es algo que se use todavía en la clínica de rutina, en parte porque no existen tratamientos modificadores de enfermedad. Si existieran sería mucho más rutinario, pero como no existen ese tipo de exámenes todavía, salvo casos clínicos aislados, se reserva para temas de investigación. Perfecto, o sea, en el fondo, ¿para qué quiero saber si me va a dar Alzheimer si en el fondo no hay un tratamiento tan específico? ¿O sí hay tratamiento? ¿Se puede? Eso es una pregunta también que se repitió mucho durante la semana. ¿Se puede enlentecer el proceso? ¿Hay algún ejercicio para la memoria que se puede hacer como para que el paciente esté un poco más activo? Sí, mira, ahí hay dos cosas. Una cosa es un tratamiento modificador de enfermedad y otra cosa es un tratamiento sintomático. Y una tercera rama es un tratamiento preventivo. Son tres cosas distintas. El preventivo es evitar, cuando yo no tengo la enfermedad, que más adelante me vaya a dar. El sintomático es, una vez que ya estoy con la enfermedad, tratar de mejorar los síntomas parcialmente. Y el modificador de enfermedad es tratar de detener el curso de la enfermedad. En este momento, a pesar de que hay varios fármacos en estudio, no existe ningún fármaco aprobado para detener la enfermedad, modificador de enfermedad. Lo único que existe disponible son fármacos que son fármacos sintomáticos, es decir, logran mejorar algunos aspectos cognitivos y también conductuales, pero a la larga no detienen ni la velocidad con que avanza la enfermedad, ni tampoco detienen el proceso patológico en sí. O sea, son fármacos que mejoran los síntomas, pero la enfermedad subyacente en el cerebro avanza sin cambio. ¿Y en algún momento dejan de hacer efecto estos remedios, no? La verdad es que
es una discusión en qué momento conviene o no retirar los fármacos, sobre todo una rama de fármacos que se llama anticolinesterásicos. Se ha visto que, sobre todo en etapas avanzadas de demencia, pueden haber eventos adversos al retirar un fármaco antidemenciante. De tal manera que hoy en día, a no ser que haya una contraindicación formal, la mayoría de las guías clínicas no recomiendan suspender los fármacos en etapas tardías de la enfermedad. Pueden producirse a veces alteraciones no solamente cognitivas, sino que también conductuales o neuropsiquiátricas. Perfecto. Bueno, Jessica quiere saber desde qué edad comienza el Alzheimer. Ya lo hablábamos anteriormente, pero eso también es algo que se repitió mucho durante la semana. Tengo 48 años, eso todavía es muy temprano, ¿no? A ver, no es muy temprano. ¡Ay, no! De hecho, la primera descripción de Alois Alzheimer de la enfermedad fue una paciente de 51 años. O sea, el primer caso. Hay Alzheimer que pueden partir muy precoces, que son las demencias tipo Alzheimer de inicio temprano, que se considera 65 años, previo a los 65 años, o que no es de inicio precoz o tardía, que son posteriores a los 65 años. Hay alguna implicancia en eso. Se sabe que los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer más precozmente, el factor hereditario es mucho mayor, ¿ya? Si uno toma todas las enfermedades de Alzheimer, solo el 5% tiene un factor hereditario, podríamos decir, como de relación directa, como de causalidad directa, ¿ya? El 95% restante, si bien hay factores hereditarios, no aumentan su riesgo de tener la enfermedad, pero no son de un vínculo directo, ¿ya? Y en los pacientes que tienen enfermedad tipo Alzheimer de forma más precoz, ese 5% aumenta. Aumenta la probabilidad entonces de tener una enfermedad tipo Alzheimer de herencia por alteración monogénica en el fondo. Perfecto. Sí, pero obviamente es muy poco probable que un síntoma amnésico en una edad temprana es mucho menos probable que sea una enfermedad de Alzheimer como en un paciente mayor. Perfecto, pero esto está muy relacionado también con lo que dice María Alicia. Ella dice, hola, me ocurre que de una frase se me olvida la palabra principal. Sé cuál es, pero no la puedo verbalizar. Esto también es muy frecuente, entonces ¿en qué minuto yo me empiezo a preocupar y digo, podría ser que vaya a tener Alzheimer o a lo mejor es súper normal y a todos nos pasa? Me preocupo cuando es más frecuente, me preocupo la primera vez que me pasa. La verdad es que la sugerencia es consultar cuando uno tiene cualquier duda respecto a una queja o un síntoma cognitivo. No obstante, es muy habitual ver pacientes de 50, 60, 70 años que interpretan ciertos problemas cognitivos que son propios de la edad como problemas de memoria. Y la mayoría de las veces tiene que ver con algo que nosotros llamamos funciones ejecutivas, que es la capacidad de jerarquizar tareas, hacer 2 o 3 más tareas al mismo tiempo, concentrarse, mantener al margen los estímulos distractores. Pero la verdad que muchas veces estos problemas no se deben a una enfermedad de Alzheimer, sino que en ocasiones a condiciones que son reversibles, a veces trastornos del ánimo y otras veces simplemente un envejecimiento fisiológico donde, por ejemplo, puede ocurrir que el paciente efectivamente note algunos síntomas que no tenía a los 30, 40 años, pero se está comparando con el mismo 20 años previos y en ese caso uno casi siempre sale perdiendo. Pero frente a la duda, de todas maneras es bueno consultar para ver si efectivamente es algo de memoria episódica o un síntoma cognitivo que está más allá de lo esperable para la edad y la escolaridad. Hay que considerar que nosotros trabajamos habitualmente con evaluaciones neuropsicológicas, donde un neuropsicólogo le aplica pruebas, evalúa todos los dominios cognitivos, lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, y cada uno de esos resultados se ajustan de acuerdo a 2 cosas, edad y escolaridad. Y de acuerdo a eso, uno puede ver si una queja cognitiva que le permite todavía al paciente funcionar bien está dentro de lo esperable para esos parámetros. Esa es la manera de salir de la duda más fácil. Perfecto. Sí, complementando, ¿sí? Claro, que muchas veces se pretende ser un poco revolucionario. Se nos olvida las cosas, como decía Rafael, bueno, la consulta al especialista, pero lo principal de eso es el enfoque más global, o sea, una queja de memoria puede ser secundario no solo a una enfermedad neurodegenerativa intratable, irreversible, sino que
a muchas otras cosas que sí pueden ser reversibles, enfermedades sistémicas, ya lo hablamos, las enfermedades psiquiátricas, enfermedades autoinmunes, hay muchos elementos que pueden ser tratables y no necesariamente no es sinónimo memoria, enfermedad de Alzheimer, eso que uno lo ve muy frecuente en los pacientes. Sí, es como que uno al tiro Como ese vínculo directo. Sí. De todas maneras, igual hay algunas como banderas rojas o luces de alerta cuando uno tiene cualquier queja cognitiva a las que hay que prestarle especial atención. Por ejemplo, las quejas de memoria o de funciones cognitivas que empiezan después de los 60 años y que duran más de 6 meses. Las quejas cognitivas que se asocian también no solamente a trastornos de memoria, sino que también de lenguaje o trastornos del movimiento. También cuando los pacientes, por ejemplo, tienden a confundirse cuando los sacan del entorno, en vacaciones, durante hospitalizaciones, cuando los cambios de rutina representan un desafío para el paciente que antes no estaba presente, también es una bandera roja para ir a consultar rápido. ¿Un desafío de qué tipo? O sea, por ejemplo, ya me fui de vacaciones y no reconocí el lugar y no sé dónde estoy y me perdí, ¿o cómo? Sí, eso es un poco extremo, pero puede ser un buen ejemplo. A lo que me refiero es que los pacientes que, colocando un ejemplo, por ejemplo, muy frecuentemente después de los 60 años tienen una queja de memoria, esa queja de memoria, si frente a cualquier cambio de rutina, que puede ser no necesariamente vacaciones, sino que ir a un lugar distinto, donde el paciente empieza a desorientarse de una manera que no es aceptable para la biografía de él, digamos que cosas que no le hubieran ocurrido hace 2 o 3 años y que habitualmente preocupan a las familiares, ese es un motivo para consultar pronto. O sea, el ser incapaz de lidiar con los cambios, puede aplicar, por ejemplo, también para el uso de tecnología, lo que tú quieras, es una bandera roja de consulta. No significa que todos van a tener enfermedad de Alzheimer, obviamente. Muchas veces termina siendo un problema de, a veces, agudeza sensorial auditiva o visual, que es interpretado como una queja de memoria, pero vale la pena consultar a tiempo en esos casos. Esas son como las banderas rojas más habituales. Perfecto. Nia cuenta que su padre tiene 65 años y olvidó episodios de hace 13 años. Ahora comenzó a olvidar dónde deja las llaves, dónde se estaciona, pero no es algo de todos los días. A ella le llama la atención y quiere saber si es que esto podría ser Alzheimer o no y, bueno, qué especialidad trata en el fondo, dónde llevo mi papá. Bueno, perfectamente podría ser Alzheimer, como también no serlo. Por eso también tomo lo que había dicho anteriormente, que tiene que ir probablemente el especialista más indicado, sea el neurólogo, para que haga un diagnóstico diferencial del abanico de posibilidades que supone un trastorno de memoria como ese. Y descartar las causas reversibles y tratar de llegar a una causa lo más precisa posible, pero es el neurólogo, yo diría. Sí, sí, de todas maneras, ese es un motivo para consultar pronto porque, claro, uno puede olvidar dónde dejó los lentes o ese tipo de cosas y eso tiene que ver con cosas más bien atencionales, pero olvidar eventos de la envergadura de, por ejemplo, dónde estacioné o dónde dejé el auto y que haya empezado a pasar en los últimos 1 o 2 años, son eventos que habitualmente y en los que uno tuvo que ver con cómo se desarrolló ese proceso, o sea, fue él probablemente el que estacionó el auto y todo ese evento completo se lo olvidó, eso suena como un problema de memoria episódica y requiere consulta pronto, o sea, yo le sugeriría consultar antes de 2 o 3 meses. Perfecto. ¿Es importante la detección precoz del Alzheimer? ¿Incide en algo? Sí, es importante la consulta precoz de cualquier queja de memoria porque, por varios motivos, muchas veces el recibir el diagnóstico a tiempo alivia la carga de los familiares. A veces uno ve en cualquier demencia un peloteo a veces entre distintos médicos en que se prolonga mucho el tiempo en que uno le da la certeza al paciente de por qué están ocurriendo estas cosas. Y por otro lado también algunas quejas de memoria, como decía, no son Alzheimer, hay un 10% incluso de demencias que son de causas reversibles. A veces puede haber algún problema de la tiroides, metabólico, anemia, algún hematoma subdural, cosas que son 100% corregibles y que no hay motivo para que estén 1 o 2 años antes de consultar. Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas. Lía quiere saber qué factores inciden en un Alzheimer precoz y qué tan frecuente es este tipo de Alzheimer. La verdad es que la enfermedad de Alzheimer, si bien no es tan frecuente antes de los 65 años, sigue siendo la principal causa de demencia. Como decía Prudencio,
antes de los 60 años es mucho más frecuente la prevalencia de enfermedad de Alzheimer autosómico dominante. O sea, si tú tienes un genograma, es decir, en tu familia, en todas las generaciones hay pacientes que comenzaron con demencia por enfermedad de Alzheimer antes de los 65 años, ahí conviene hacer un estudio genético de laboratorio. Pero independiente de eso hay otros factores, además de los familiares, que a uno lo ponen en riesgo y que empiezan a correr a veces desde la vida media, en la vida de adulto mayor, pasado los 65 años, tener deterioro cognitivo en general. Están los factores de riesgo cardiovascular, como el control de la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, desde la vida media. Y ayuda mucho más eso que empezar a hacer el régimen, qué sé yo, a los 70 años, como mecanismos preventivos. Y hay otras cosas que se han también estado estudiando, como por ejemplo la escolaridad alta, que representa un factor protector en cuanto a la edad de inicio de la enfermedad de Alzheimer, y la hipoacusia. En ese sentido, se cree que es muy conveniente que la hipoacusia sea intervenida a tiempo, porque es un factor de riesgo también de enfermedad de Alzheimer. Por supuesto, la vida sedentaria, el tabaquismo y los otros que habitualmente se conocen. Factor de riesgo para todo. Sí. Lía hace una pregunta bien interesante. Quiere saber cuáles son los cuidados que debemos tener ante una persona con Alzheimer. En el fondo, ¿qué pasa con la familia? Bueno, de los costos asociados que significan el tratamiento o el manejo de un paciente con enfermedad de Alzheimer, el 70% son los costos que no son directos del paciente. Es decir, no es compra de fármacos, tratamiento de complicaciones, sino que son los costos que tiene primero el costo de oportunidad de los cuidadores, lo que significa la modificación del entorno para manejar un paciente con Alzheimer. Entonces, 70%. Es muy importante considerar eso, porque uno piensa que trata solamente un paciente con enfermedad de Alzheimer, pero eso supone ausentismo laboral y una serie de cosas del entorno. Perdón, la pregunta... Me perdí, pero... ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener? Y hay cuidados que son los cuidados, los conversábamos antes con Rafael, no farmacológicos, que son los cuidados del entorno, lo que decía Rafael de no modificar mucho el ambiente, cuando los pacientes de repente, por hacerlo mejor, lo hacen cambios de pieza, le ponen la pieza más cómoda en la casa, pero eso hace que el paciente se desoriente más, se desadapte, y que puede entrar en un círculo vicioso de trastorno del sueño. El trastorno del sueño lleva agitación, se puede llevar a caída y complicaciones. Primero, el manejo del entorno es cuidar el ciclo sueño-vigilia, hacerle rutinas que sean lo más predecible para el paciente. En general, rutina, si van a salir de la casa, o la rutina diaria de intradomicilio, que sea lo más predecible posible. Tener cuidado de los fármacos, no automedicar, que eso es en general para todo, pero en los adultos mayores se tiende a medicar mucho por la familia, y eso sí, hay muchos fármacos, una lista tremenda que puede ser promotora de delirium, que significa desorientación aguda y mayor complicación. Y lo otro ya son los cuidados farmacológicos, que hay un grupo que es dirigido a... podríamos decir, al manejo sintomático de la enfermedad, que son, hay varios grupos. Primero, a la memoria, que son un grupo específico de fármacos, y otro que son al manejo sintomático de trastorno del ánimo, agitación, agresividad, trastorno del sueño, que son ya como una mirada más global. Yo creo que es importante mencionar que el manejo de la enfermedad de Alzheimer y de cualquier demencia es muy multidisciplinario, o sea, no sirve solamente un médico ni dar un fármaco, se necesita el concurso de una terapeuta ocupacional, habitualmente los pacientes o los familiares necesitan asesorías de un asistente social, fonoaudiólogo, neuropsicólogo, psicólogo clínico. Es importante considerar, como decía Prudencio, que el tema de la demencia afecta un binomio, que es el paciente y cuidador. Casi el 100% de los pacientes, de los cuidadores en algún momento van a tener algo que se llama estrés del cuidador, que va a necesitar la intervención de un psicólogo clínico.
Consideremos que en Chile, por ejemplo, como mencionaba Prudencio, los costos alternativos, todo lo que tiene que renunciar el cuidador es altísimo. Se calcula que son alrededor de, sumando costos directos e indirectos, 11 millones de pesos mensuales, anuales. Por lo tanto, esa persona requiere un apoyo y una serie de asesorías. En Chile se da mucho la dinámica de que muchas veces el cuidador tiende a ser la hermana menor o la hija menor, y eso tiene una serie de costos para ellos. Los cuidadores tienen más depresión, tienen más lumbago, se divorcian más, tienen una serie tienen una playa de factores asociados al hecho de ser cuidadores que muchas veces uno no toma en cuenta. Y lo otro es también considerar que en etapas más tardías de lo que los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienden a ponerlos en riesgo, a morir, son las caídas, los trastornos de deglución, de tal manera que, por ejemplo, estar evaluando cómo el paciente está tragando y evitar el riesgo de neumonias aspirativas necesita también que un fonoaudiólogo esté en forma disponible y rápida dentro del equipo. De tal manera que al final por lo menos son 4 o 5 personas las que tienen que conformar un equipo multidisciplinario para poder acompañar al paciente y sobre todo al cuidador en todo el transcurso de la enfermedad. Doctor, pero en este contexto ¿no sería recomendable, por ejemplo, llevar al paciente a un hogar donde puedan tener como todo este equipo más conformado, o no, también considerando como los problemas que puede traer a los cuidadores cuando son familiares? Sí. ¿O en realidad este cambio podría afectar también, como conversábamos antes, a que se desoriente un poco el paciente? ¿Es recomendable? Eso depende mucho del caso, depende también de la compliance y los medios que tenga la familia. Muchas veces los familiares optan por un tiempo en contratar cuidadores externos que se lleven, que tengan cierta experiencia y puedan ayudarlos a cuidar al paciente en el domicilio. Y otras veces, cuando eso ya también se ve superado, tienen que tomar la decisión de la institucionalización, que también requiere una serie de asesorías, no solamente escoger un buen ELEAM, un buen lugar, para lo cual se utilizan una serie de parámetros, sino que además acompañar a veces a los familiares en un proceso que es un poco de duelo o de sentirse un poco culpable. Sí. Aquí hay que explicar que esto muchas veces es una indicación médica que se beneficia tanto el paciente como el cuidador de romper una situación de estrés y de agotamiento emocional que lesiona hacia ambos lados. De tal manera que uno a veces también tiene que acompañar en ese proceso y un poco ayudar a exculpar a veces a los pacientes que tienden a sentirse, a los familiares que tienden a sentirse culpables de tomar este tipo de decisiones que a la larga van a ser por el bien de los dos lados, tanto el paciente como el cuidador. Lo que ocurre muchas veces es que hay cuidadores que dicen, no, mire doctor, yo me voy a quedar hasta las últimas con mi papá o mi marido, y la verdad es que eso es hasta por ahí nomás, porque lo que empieza a ocurrir es que para que, por ejemplo, los familiares que viven con él puedan dormir o puedan tener una actividad habitual, le empiezan a pedir a los médicos que receten fármacos para que el paciente duerma más incluso de lo que debiese fisiológicamente, que considera que con la edad y con la enfermedad los ciclos de sueño y vigilia se alteran. Entonces, eso también tiene una serie de riesgos, de caída, de lesiones de distinto tipo, de tal manera que ahí uno tiene que explicarle un poco al familiar si el costo de que el entorno pueda estar bien es sobremedicar al paciente, ese ya es el momento de empezar a pensar en una institucionalización. Perfecto, sí, hay mucho miedo al respecto. Mor dice, mi mamá tiene un estado anímico horrible, tiene 71 años. ¿Esto podría ser alguna señal de alerta de pronto? O sea, estado anímico... Conmigo. Perdón. También ella agrega que, por favor, mi mamá se inyecta Renascense cada 3 meses. Es tan bueno y toma Restaurar, pero su enfermedad avanza rápido y su ánimo es horrible. Lleva 3 meses de Renascense. O sea, ya tiene Alzheimer, ¿no? Diagnosticado. El Renascense es remedio para... Tiene enfermedad de Alzheimer diagnosticada, pero ahí no entendí, porque la pregunta partía es que preguntando si tenía Alzheimer. No, mi mamá tiene un estado anímico horrible de 71 años y continúa más abajo, no lo había visto. Por favor, mi mamá se inyecta Renascense cada 3 meses, es tan bueno, toma Restaurar, pero su enfermedad avanza rápido y su ánimo es horrible. Sí. Lleva 3 tomas de Renascense. Mira, la verdad es que hay una serie de tratamientos que se pueden usar en forma empírica para la enfermedad de Alzheimer. Eso significa que no tienen una indicación formal.
En cuanto a fármacos para manejo cognitivo de enfermedad de Alzheimer hay 4, el donepezilo, la rivaroxaban, la galantamina, que pertenecen a una familia que se llama anticolinestéricos, y la memantina. Esos son los que tienen aprobación formal y están en todas las guías clínicas. El Renascence es un polipéptido que en algunos estudios ha mostrado mejorar síntomas cognitivos, pero lamentablemente la evidencia es un poco contradictoria si uno lo compara con otros estudios clínicos, y los beneficios pasados cierto tiempo no se sostienen. Eso no significa que no se pueda usar en forma empírica, pero no es una indicación formal, no es algo que esté habitualmente en las guías clínicas. Ahora, con esos datos tampoco yo te podría decir si es que es o no es enfermedad de Alzheimer, puede que tenga algún otro tipo de demencia. Se lo tiene que haber diagnosticado alguien, en el fondo, ¿sí? Ah, pues sí, tiene Alzheimer. Está mandando más información. Sí, como te decía, no es una de las indicaciones formales, aprobadas por los organismos regulatorios, pero no significa que no se pueda ocupar por eso. O sea, no es la primera elección, en el fondo. No es la primera elección que uno utilizaría. Perfecto. Bueno, Nachita dice, qué buen tema, mucha gente lo padece y no se sabe mucho. La verdad es que es una enfermedad a la que todos le tenemos susto y no hay demasiada información. Sarita, por otro lado, dice, ¿qué especialista de trabajar con la persona de Alzheimer para su tratamiento? Ya lo hablábamos anteriormente, pero podríamos... Sí. Mira, en realidad yo creo que, como mencionaba al principio, que se necesita más de un especialista para manejar la enfermedad de Alzheimer. No obstante, yo recomendaría que en las etapas iniciales, cuando hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades neurológicas, es muy importante que haya un neurólogo en el equipo. ¿Por qué? Porque si no es enfermedad de Alzheimer, una queja cognitiva, lo más probable es que haya que diferenciarlo de otros tipos de demencia que son neurológicas y que requieren un examen neurológico acucioso. Por ejemplo, la demencia por cuerpos de Levy, las distintas taupatías, parálisis supranuclear progresivas, demencias frontotemporales, de tal manera es que, a mi juicio, el rol del neurólogo puede estar durante todo el transcurso de la enfermedad, pero es especialmente importante al momento del diagnóstico. No es la idea que un paciente con una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, demencia por cuerpos de Levy, esté diagnosticado como Alzheimer por varios años. Entonces, ahí, en el momento del diagnóstico diferencial, el rol del neurólogo es preponderante. No obstante, para efectos de tratamiento y en los casos de presentación más habitual, esto puede ser manejado tanto por otras especialidades, como por ejemplo psiquiatría, geriatría, medicina interna con cierto grado de capacitación. En ese sentido no hay una especialidad que sea exclusiva, pero como te decía, al inicio es importante que el neurólogo esté porque son enfermedades cuyo diagnóstico diferencial, de lo que hay que, en otras palabras, diferenciarlo, valga la redundancia, son enfermedades neurológicas en general. Perfecto. También ya lo comentábamos antes, pero Tere quiere saber si es que existe cura para el Alzheimer o alguna forma de frenar su desarrollo, doctor. A ver, cura, ya lo decía Rafael, no existe un tratamiento modificador de la enfermedad. Eso quiere decir que la progresión es un poco... estamos un poco desnudos frente a eso, porque la enfermedad va a progresar y no tenemos cómo pararla. Lo que sí, los mismos factores que se recomiendan para prevenir el advenimiento de una demencia, que son lo que ya dijo Rafael, que son el cuidado del factor riesgo cardiovascular, dieta, ejercicio, escolaridad, interacción social, todo eso también se recomienda, por los expertos se recomienda que si bien son útiles para la prevención, también son útiles una vez ya diagnosticado la enfermedad. ¿Ya? Pero eso como para modificar, no se modifica la enfermedad, pero probablemente se detengan hitos de deterioro en el paciente. Perfecto. Seguimos con algunas de las preguntas que nos quedaron pendientes durante la semana. Elisa dice, hola, quisiera saber más del tema. En el hospital el neurólogo me dijo que mi mamá tiene 87 años. De 87 años tenía Alzheimer, pero que no había nada que hacer. Yo quisiera saber más sobre esta enfermedad. ¿Le podríamos dar un mensaje un poquitito más esperanzador? ¿Hay algo que hacer? Si bien no tener tratamiento, se puede sobrellevar un poquitito, ¿no? Sí, dos cosas ahí. Yo quisiera colgarme un poco la última pregunta, agregar a lo que mencionaba Prudencio, que claro, no existen todavía tratamientos que detengan la enfermedad, pero podría ser que a mediano plazo existieran. En este momento hay varios fármacos que están probándose y que están intentando detener la enfermedad. Son fármacos que actúan como antiamiloides, fármacos también que son oligosacáridos que actúan a nivel de la flora intestinal a través de distintos mecanismos que están buscando modificar el curso de la enfermedad.
hay anticuerpos monoclonales, etc. Entonces la esperanza como al mediano plazo no es un panorama tan lapidario como parece. Eso por una parte. Ahora, respecto a los 87 años de la mamá de la persona que consulta, el decirles que no hay nada que hacer realmente es algo que es totalmente inaceptable. En cualquier etapa de la enfermedad son muchas las cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida del paciente y del entorno. Cosas que van desde lo farmacológico hasta, como mencionaba Prudencio, cosas que tienen que ver con el manejo no farmacológico, identificar los gatillantes que producen trastornos conductuales, manejo de higiene del sueño, asesorías de asistente social o legales a los familiares. Yo creo que si hay algo que uno no puede decir es que en ninguna etapa de la enfermedad de Alzheimer uno le puede decir a algún familiar que no hay nada que hacer. Y eso yo estoy completamente seguro que no tiene lugar responder así. Perfecto. Eva nos consultó durante la semana, dice, mi mami tiene 96 años, es semiautovalente, solo la baño, lo demás lo hace ella, tiene sordera y seguidamente se le pierden las cosas, las esconde ya que dice que se las sacaron, repite una y otra vez las cosas, como dar las gracias sobre todo, dice, te di las gracias, en fin, eso debe ser Alzheimer, ¿verdad? O se olvida que se ha alimentado. Muchas gracias por su respuesta. Eso es algo que también se repitió bastante durante la semana, si es que los pacientes se olvidan de comer o se olvidan que comieron. Sí, bueno, ahí hay varias cosas. Las enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer pueden afectar efectivamente la memoria de lo que yo hice durante ese día o durante el día previo, pero también se afectan otras estructuras del cerebro, como por ejemplo el hipotálamo, que regula algunas cosas que tienen que ver con actividades como el apetito, comer, también relacionadas se afectan cosas como el ciclo sueño-vigilia, de tal manera que el paciente puede ser que se salte comidas no solamente porque olvidó, sino porque además el estímulo el procesamiento del estímulo que tiene que ver con el apetito no está o puede estar un poco desregulado. Entonces no necesariamente siempre va a ser un problema de memoria, pero por lo que está contando, por la edad y por todos los otros síntomas que además relata, de todas maneras tiene que consultar para descartar ese diagnóstico como una de las posibilidades más factibles. Perfecto. Ingrid nos preguntó algo que, bueno, ya hemos comentado anteriormente, pero que es importante recalcar. ¿A qué edad es conveniente realizarse un estudio para prevenir y con qué especialista? ¿Hay algún examen sanguíneo que detecte esta enfermedad? Ha sido bien polémico este tema. No sé si... Ya. La verdad es que el momento... Uno puede hacerse un chequeo de memoria frente al primer síntoma, a la primera duda. Si uno lo pensó, esa es la indicación para ir y controlarse. La mayoría de las veces, sobre todo antes de los 60 años, van a ser quejas que nosotros llamamos quejas subjetivas de memoria, es decir, el paciente lo percibe, pero uno no es capaz de demostrar por ningún test que efectivamente hay algún problema, ni mucho menos una demencia. Y otras veces, en el menor porcentaje de los casos, sí van a ser procesos degenerativos que a la larga van a transformarse en una demencia incipiente. Perdón, la segunda parte de la pregunta era... Si es que hay algún test sanguíneo. No, todavía no hay ningún biomarcador que esté validado en sangre. Hay muchos que se están estudiando que buscan sobre todo amiloide o fragmentos de información genética que se llaman microRNA, pero todavía no están ningún marcador plasmático validado para enfermedad de Alzheimer. Solamente marcadores de líquido cefalorraquídeo que, como te decía inicialmente en la entrevista, no se usan porque están todavía más que nada reservados para los estudios de investigación y casos clínicos muy específicos. Y otra cosa que se llama PET de amiloide, que recién se está haciendo en Chile hace 3 o 4 años, que busca a través de neuroimágenes detectar en qué áreas del cerebro están depositadas las moléculas de amiloide que a la larga van a producir un riesgo de enfermedad de Alzheimer. Pero lamentablemente también ahí hay ciertos falsos positivos, o sea, no necesariamente tener un biomarcador significa 100% que a uno le vaya a dar la enfermedad. Hay otras enfermedades que los pueden producir y pasados los 90 años pierde bastante validez, porque de hecho pasados los 80, porque la prevalencia de pacientes sanos que empiezan a tener esos biomarcadores positivos también aumenta. Entonces depende mucho de la edad y cuáles sean los síntomas asociados, pero no hay un marcador sanguíneo ni de ningún tipo que te diga tú tienes o no tienes esta enfermedad. Perdón, Jimena, la primera parte de la enfermedad era ¿cuándo voy yo a empezar? De la pregunta, perdón, era ¿cuándo puedo empezar yo a prevenir? A prevenir. Ya, eso
solo enfatizar algo, no es necesario llegar a una edad o tener algún familiar con Alzheimer para prevenirlo. Las recomendaciones, probablemente ya indiscutibles y dogmáticas, es que la prevención de los factores de riesgo cardiovascular que mencionó Rafael, que es peso, dieta, ejercicio, glicemia, presión arterial, suspensión del tabaco y colesterol, que son las 7 recomendaciones de la Academia Americana para un envejecimiento saludable, deben iniciarse, o sea, probablemente de la adolescencia o incluso de la infancia. Chile es de los países con más alta tasa de obesidad. Tenemos alta tasa, nuestra principal causa de muerte son los eventos cerebrovasculares. O sea, hay mucho por hacer probablemente desde antes. Siempre estamos llegando tarde, pero si jugamos a ganador hay que poner la ficha en la prevención primaria. Así que no es que hay que esperar una edad o algo, hay que desde ya evitar la obesidad, medirse la presión. Uno cada vez ve más en la clínica pacientes jóvenes con accidentes vasculares, y eso también está en la evidencia respaldado. La tasa de accidentes vasculares en pacientes jóvenes ha aumentado. Cada vez vemos personas de 20, 30 años que ya tienen resistencia a la insulina, tabaco, hipertensa. Y eso, la diabetes, no me acuerdo el dato exacto, pero se ha duplicado la prevalencia de diabetes en los últimos 20 años en Estados Unidos, algo así, pero es algo que sí está muy documentado, que va en línea y va vinculado o sea, a los si eventos. quiere prevenir, mantenga un estilo de vida saludable. Sí, y a eso yo le agregaría también, en el caso particular de la prevención de deterioro cognitivo, mantenga actividades sociales, actividades rutinarias, donde la persona tenga que hablar y responder. También, como mencionaba al inicio, la educación es un factor protector importante, por lo tanto, aprender cosas nuevas, meterse en cursos, tener actividades con más personas en forma periódica, también es algo que ayuda a prevenir deterioro cognitivo en general, no solamente enfermedad de Alzheimer. Ya sé que probablemente el inicio de una enfermedad se retrase. Perfecto. Magdalena quiere saber cuál es la etapa más grave del Alzheimer. Depende, mira, hay distintas maneras de graduar la gravedad de la enfermedad de Alzheimer, hay distintas escalas, pero independiente, la respuesta lógica a eso sería que las etapas de demencia grave, donde el paciente finalmente va a estar con limitaciones de movilidad y de evolución, son las etapas más complicadas, pero muchas veces no es así. A veces las etapas intermedias, donde el paciente está con problemas de orientación, problemas de conducta, pero todavía se puede mover, a veces son mucho más complicadas para los cuidadores, porque son mucho más difíciles para ellos de cuidar y producen mucho más tensión en el entorno. De tal manera que la respuesta a eso sería que depende desde qué perspectiva se mire. O sea, para los cuidadores a veces puede ser mucho más complicada en las etapas intermedias que las últimas etapas de la enfermedad. Perfecto. Doctores, les tengo una mala noticia. Se nos acabó el tiempo. Pero ¿hay algo más que les parezca importante agregar? ¿Algo que no hayamos comentado? ¿Algo importante de recalcar? De pronto, ¿cuáles son los biomarcadores? No sé. No sé si tú quieres... No, yo creo que enfatizar el tema de las medidas de prevención que le hemos reforzado, yo creo, durante toda la reunión. No sé si algo más tú, Rafael. Sí, no, yo insistir nomás en que el tema de los biomarcadores es todavía fundamentalmente para uso con fines de investigación. Hay algunas indicaciones para usarlos en la práctica clínica habitual, pero son bastante restringidas, de tal manera que la idea es no sorprenderse mucho si uno va a hacer una consulta de memoria y no le piden un biomarcador. La mayoría de las veces no se va a necesitar, uno no tiene que ir con la idea del biomarcador en la cabeza. Hay que estar tranquilo. Perfecto. Vale, doctores, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Todos nuestros pacientes quedan muy invitados a revivir esta transmisión a través de nuestro fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. No olviden que pueden encontrar muchos artículos relacionados a esta y otras patologías en nuestro blog en davila.cl. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo Dávila en Vivo.